Existen dos razones por las que uno no puede permanecer impasible respecto del proceso independentista, por llamarlo de alguna manera, que se está dando en Cataluña. Primero porque es una cuestión que atañe a lo que en Argentina llamamos como la madre patria al referirnos a España. En segundo lugar, porque todo lo bueno, porque todo lo bueno y todo lo malo que ocurre en la península ibérica, como en Europa en general, tarde o temprano es importado a nuestro país. ¿Qué pasa en Cataluña? ¿Verdaderamente la mayoría de los catalanes anhela separarse definitivamente de España? ¿Cómo es el sentir español ante una eventualidad de esta naturaleza? Al momento de investigar esta cuestión que me interesa sobremanera, fui a dar con los escritos de Rafael Gallardo, un bloguero español cuyo trabajo evidencia un gran conocimiento y una gran convicción al momento de desandar esta cuestión. Rafael es autor de blogs como Todo lo que un independentista catalán debería saber y mitos del nacionalismo catalán, entre otros trabajos por el estilo. Bueno, Rafael, gracias por haberme respondido mis mensajes y gracias ahora por recibirme en tu casa. Desde ya no puedo menos que reconocer y felicitar el trabajo, la pasión y el arte que pones en lo que haces. Buenas noches allá y desde acá te mando un buenas tardes. Gracias, David, por haberme dado la oportunidad de hacerme esta entrevista. Me resultó una sorpresa. Los blogs en principio empezaron sencillamente como mera curiosidad, intentar descifrar qué es exactamente lo que estaba ocurriendo allí. Yo ya había convivido con buena parte del argumentario independentista. Soy de Madrid, vivo actualmente en Castellón, una zona catalanoparlante, está muy cerquita de Cataluña. Sí. Tengo buenos amigos en Cataluña, algunos de ellos independentistas, a los cuales les tengo un cariño tremendo. Muchos de ellos vienen de todas partes de España. Os podría decir que las familias, casi de todos ellos independentistas, vienen de todas partes de España, lo cual ya es un dato importante. Y la realidad es que lo que me llevó en un momento dado a empezar a escribir estos blogs fue sencillamente la mera curiosidad de saber exactamente qué estaba ocurriendo allí. A ver, una pregunta básica, elemental. Los catalanes, por lo general, ¿se sienten españoles o no, Rafael? Definitivamente sí. Pero el grado en el que se sienten españoles o catalanes ha ido variando con el tiempo. Existen estadísticas muy claras al respecto, sí, realizadas por el CSIC español y por el CEC catalán, sí, por el CEO, disculpa, en el que se observa claramente como en los años 80, una vez pasado el franquismo y en los albores de la democracia española, sí, un 9%, solo un 9% de catalanes se sentía solo catalán. El 47%, si no recuerdo mal la cifra, se sentía tan catalán como español. Y en ese rango pues estaban todos los demás. Había un pequeño porcentaje también que solo se sentía española, y en Cataluña, que venía a ser 0,6%, y en ese rango se movían todos. ¿Qué ocurrió? A lo largo de la democracia, esas cifras han ido variando. De tal manera que, por ejemplo, en el año 2009, de ese 9% se pasó ya a un 19%, si no recuerdo mal, de gente que se sentía solo catalana, y un 42% de gente que se sentía tan catalán como español. Al año 2013, cuando ya surge la crisis, la explosión, sí, de este proceso secesionista que ellos llaman soberanista, los porcentajes se han transformado a un 30%, 33% de gente que, sí, solo se siente catalán. O sea, lo que vos
me querés decir es que, si bien aún, por lo que entiendo, corresponde a un grupo minoritario, quienes responden al movimiento independentista dentro de Cataluña, ese guarismo ha sido alterado por el paso del tiempo, por alguna influencia. Efectivamente. Bien. Efectivamente. A día de hoy, yo ya no diría un 30% de la población. Sí. Ya no es un grupo tan minoritario. Y además es un 30% de la población que constantemente se observa en las actuales votaciones que se han hecho al respecto en Cataluña. Sí. Es decir, es el mínimo 30% de votación que siempre que van votando sí. a la secesión. ¿El por qué? Tiene una explicación bastante clara. El nacionalismo catalán, los partidos nacionalistas se hicieron con el poder en democracia, con el poder de la Generalitat en democracia. La gente votaba, allí en Cataluña, como en otras tantas partes de España, votaba partidos regionalistas o partidos nacionalistas pensando que serían posiblemente lo mejor para la comunidad, que serían los que defenderían mejor los intereses de la comunidad autónoma. Sí. Lo que ha ocurrido es que se ha hecho un verdadero adoctrinamiento desde las escuelas y desde la vida pública en general en esas regiones, sí. Que han llevado a crear un verdadero rencor, odio, separación hacia una España que se empezó a ver como algo lejano o como algo distinto. Lo que aquí en Argentina llamamos les llenaron la cabeza, les están llenando la cabeza. De manera que con inclusive odio hacia lo español. Con completa seguridad. Pero a ver, decime una cosa. Vos me dijiste que tenés amigos catalanes que son además nacionalistas o independentistas. ¿Y vos notás que ellos odian lo español? Sí. De alguna forma. ¿Qué es lo que odian? ¿Qué es lo que odian de España, Rafael? Lo desprecian y lo ningunean. Cataluña es una población rica. Estas familias, estas personas de las cuales hablamos, sus padres son castellanos andaluces. Por tanto, son familias que desde que esos niños que nacieron allí en Cataluña, de alguna forma se sintieron ajenos a la cultura, incluso despreciados por la cultura catalana, de tal forma que se creó como una especie de síndrome de Estocolmo, digamos. Es decir, estos niños necesitaban demostrar que ellos estaban dentro de esa sociedad y necesitaban demostrar que eran tan catalanes o más catalanes que los propios catalanes que habían vivido allí por generaciones. Es esta gente que nosotros llamamos aquí charnegos realmente el mayor problema o parte del problema, una parte del problema importante que existe allí. ¿Cuál es el desprecio? Los prejuicios que han existido de la España de donde venían sus padres y de la España que existía, que nos encontramos en democracia. Era una España que realmente había convivido con el régimen franquista, estaba completamente arrasada del resto de Europa. Era una España que iniciaba la democracia. Lo estábamos descubriendo todo y no solo los catalanes, sino todos los españoles sentíamos verdadero desprecio hacia España. Era muy complicado incluso yo entre ellos. Yo soy nacido en Madrid. Nadie de mi edad, yo tengo 42 años, nadie de mi edad en aquella época comentábamos el orgullo que podíamos sentir por ser españoles, porque era algo considerado como facha. Si esto ocurría en Madrid, ¿qué no ocurriría en Cataluña? Lo que generó esa gente fue un desprecio en función de los prejuicios que existían, prejuicios hacia los andaluces, por ejemplo, en los que se la tomaban como una población de vagos, de gente sin trabajo, de gente que no funcionaban, que estaban en la trasera de España y del mundo. Entonces ellos, para resumir, en cierto modo se sienten superiores. Por supuesto, claro. Bien, a ver, ¿cuáles son las razones que arguyen los independentistas catalanes para sostener que ellos son una nación aparte de España?
El tema de ser una nación realmente no existe ningún argumento objetivo que a ellos les haga sentirse una nación distinta por encima pongamos los valencianos, pongamos los aragoneses, pongamos los gallegos o pongamos otras tantas regiones en España. En España, históricamente, existió pues en el periodo tanto de la monarquía de los Habsburgo como de los Borbones, pues existieron un conjunto de reinos que, como ocurría en toda Europa, un conjunto de reinos que estaban pues bajo la autoridad de un rey, que debían de respetar unas leyes generales del Estado, pero que tenían sus propias constituciones, tenían sus propias leyes y que el Estado o el rey las juraba, nada más. Eso ocurría en todas las regiones. Pero claro, todo supeditado a un poder central, a una misma corona. Por supuesto, a un poder central que, de hecho, algo que ellos no saben, o parece no quieren saber, desde Carlos V, es decir, desde después de los reyes católicos, los reyes, las monarquías absolutas de la época, ni siquiera se dignaban a jurar aquellas constituciones ni catalanas, ni valencianas, ni aragonesas, ni de las de ningún tipo. Ellos estaban por encima de esas constituciones. Sencillamente, iban a las cortes les juraban lealtad, y ellos, trataban de respetar esas leyes, pero no las juraban, no se ponían por encima de ellas. En aquella época, estamos hablando del siglo XVII, siglo XVI, siglo XV, se utilizaba el término nación, pero también es muy paradójico, porque existen esa nación, ese término de nación, pues se utilizaba un poco cuando interesaba, otras veces cuando no interesaba. Obviamente se sentían españoles. Era más bien decorativo. Sí, podríamos decir, pero tampoco es algo exactamente decorativo, es que sencillamente estamos hablando de una época distinta. El término nación, la nación que hoy entendemos como la nación argentina, es un concepto liberal que viene después de la Revolución Francesa, cuando matan a los reyes, y entonces ya la nación no se puede sustentar en una monarquía como ocurría hasta entonces, se tiene que sustentar en algo más, y es el término de la nación. Es el deseo de estar todos juntos bajo un concepto distinto al rey, como ocurría antes. Y entonces se hacía una constitución. España fue de las pioneras en Europa en generar ese proceso, en generar un proceso constituyente liberal para crear una nación, y por supuesto los catalanes participaron en él y disfrutaron de él. De hecho, la primera constitución que existió en España fue la de 1812 y esa constitución fue precursora de todas las constituciones liberales que ocurrieron en el resto de Europa. Hasta ahí no hubo ningún problema. Los catalanes, además, se habían enriquecido tremendamente, se sentían tan españoles como se habían sentido toda la vida, y no hubo ningún problema. El problema vino después. Cuando se pierden las colonias, ellos empiezan a perder su capacidad adquisitiva, empiezan a perder sus riquezas, y aparece otro tipo de nacionalismo distinto, que es ese nacionalismo romántico, germano, que generó los futuros fascismos, los fascismos alemanes, el fascismo italiano, el fascismo español, que en España afectó también a las regiones. Y hubo dos regiones particularmente, o en especial, que fueron País Vasco y Cataluña, que empezaron a adoptar ese tipo de nacionalismo y empezaron a tratar de crear, ya estamos hablando de una de las cosas siglo XIX, una nación, trataban de crear estructuras nacionales en sus regiones cuando nunca antes ni siquiera las habían deseado. Una de las cosas que yo pude rescatar de tus artículos es inclusive que existe cierto racismo también, como que los catalanes corresponden a una raza en particular. Eso es algo histórico. Hoy en día, hoy en día es algo tan mal visto que difícilmente en una sociedad occidental se puedan leer o escuchar argumentos como los que se escuchaban en aquella época de principios del siglo XX o finales del siglo XIX. Estas épocas son de épocas imperialistas, pero por supuesto que existe. Hasta el punto de que, por ejemplo, Jordi Pujol, que es el gobernante de la Generalitat de Cataluña durante 23 años consecutivos en democracia, este señor hablaba de que los andaluces eran
personas poco hechas, gente que no estaba acabada, eran personas vagas. Su mujer, por ejemplo, hablaba en la radio, en la radio catalana, en una de las radios catalanas, explicando, pero con completa tranquilidad, que uno de sus hijos comentaba de crío que no quería bajar a jugar a la calle porque estaba llena de castellanos. Actualmente pues también no dejan de irse ese tipo también de comentarios, también ahora pues a lo mejor contra musulmanes, como que esta gente de fuera no están aquí incluidos, que hablen catalán. Existe un término aquí en España, es el de las chonis, se llaman, las chicas jóvenes que hablan en castellano, y comentaban que a esas chonis se las tienen que catalanizar. Sí, existe un tipo de racismo, especialmente con andaluces, también con castellanos, existe un tipo de prejuicios que se han usado mucho por los políticos en público, en el que pues a los andaluces de por sí se les trataba de vagos y de subsidiarios, y a los castellanos de rentistas. Es decir, eso todavía sigue existiendo. Es verdad, a pesar de eso que estás mencionando, que la verdad deja mucho que desear, es verdad lo que dicen algunos catalanes respecto de que Cataluña es una zona económicamente industrializada y productiva, a diferencia del resto de España, a quien por ende en alguna medida tiene que mantener. Cataluña, David, es una ciudad es una región muy industrializada, y lo ha sido siempre. A finales del siglo XIX, Cataluña venía a ser la fábrica de España, de por sí, vaya. Una vez ocurrida la Guerra Civil Española, que quedó destruida Cataluña y destruida toda España, la mayor parte de las inversiones se hicieron en la cornisa cantábrica, especialmente en País Vasco y en Cataluña, y también en Madrid. De tal forma que lo que dejó el franquismo fue que el valor añadido industrial estaba concentrado en un 47%, lo que era la cordillera cantábrica y en Cataluña. Si uníamos Madrid, se juntaba un 25% más. Es decir, el resto de España, Galicia, Andalucía, la mayor parte de Castilla, Valencia, ocupaba solo un 25% de ese producto industrial. ¿Qué ha ocurrido en democracia? Que en democracia se crean otras estructuras diferentes, se trata de buscar una homogeneidad entre las regiones, y obviamente pues gente inteligente hay en todo el mundo. La hay en toda España, la hay en toda Argentina, y la hay en todo el mundo por igual. Una vez se les ha dado facilidades al resto de las regiones para acceder a esas fuentes para competir, Cataluña ha ido perdiendo peso, de tal forma que si Cataluña hoy implica un 16% de la población española, el Producto Interior Bruto de Cataluña con respecto al del Estado español es un 18%. Es decir, ya no es aquella superregión industrializada que aportaba todo en España. Hoy en día ya se ha quedado atrás. Posiblemente es uno de los motivos que explican también lo que está ocurriendo actualmente. El que ellos están viniendo atrás, están perdiendo capacidad productiva, incluso dentro de España, cuando ese mercado históricamente lo tenía cerrado a ellos. Bien, ¿qué similitudes y qué diferencias, si se puede ser conciso, podemos encontrar entre el proceso independentista catalán y lo que hasta hace poco dio de hablar al mundo, el proceso separatista vasco, del País Vasco? Son procesos similares, pero con historias distintas y con procesos distintos. Los dos vienen de la misma época, los dos vienen de lo mismo, los dos vienen de ese nacionalismo romántico germano que hablamos, y los dos vienen de ser las regiones que se industrializaron en contra de Castilla. Castilla no necesitaba industrializarse. Castilla tenía todo el comercio con Latinoamérica. De hecho, la nobleza castellana y las élites castellanas veían mal la industrialización. Era ese trabajar con las manos era algo poco noble, era algo para la plebe. No lo necesitaban. Cataluña y País Vasco, al no tener el mismo acceso que tenía Castilla al comercio americano,
lograron iniciar ya desde un primer momento esos procesos industrializadores. De tal forma, cuando se perdieron las colonias, Castilla quedó completamente devastada, antiguada, arcaica, y estas dos regiones ya habían generado un proceso industrializador que, comparado con Europa, era muy poco competitivo, estaba muy lejos de poder de lo que se había desarrollado en el resto de Europa, pero que era capaz de abastecer todo el mercado español. En ese momento aparecen ya ese nacionalismo vasco y catalán muy despectivo, en el que tratan muy mal al resto de españoles, sí, y en el que además tratan de conseguir del Estado el cerramiento del mercado interno. En esa lucha contra el Estado, ambas regiones, tanto País Vasco como Cataluña, comienzan a generar una verdadera aversión, una verdadera xenofobia y un lenguaje completamente racista hacia el resto de españoles que estaban en completa decadencia. ¿Vos cómo lo ves? ¿Hay alguna manera de que el día de mañana, y toquemos madera, que no ocurra, ¿no? Este independentismo pueda degenerar en hechos de violencia, como en su momento fue la ETA para el País Vasco? Es complicado de predecir. Es complicado. No, es muy difícil que ahora se cree un grupo terrorista catalán. Ya existió. Existió Terra Lliure, que estuvo conviviendo con el grupo terrorista ETA a principios de la democracia. Hicieron algún atentado. No fue un grupo muy fuerte, y desapareció para integrarse por muchos miembros de ellos se integraron en el actual ANC, que es el grupo que está gestionando y que está haciendo todas estas manifestaciones que aparecen hoy en día en televisión. Bueno, pero eso es lo que a mí me interesa. Es decir, están ahí, latentes. Sí, pero la forma en la que lo están llevando es una forma distinta y mucho más inteligente. Claro. Los vascos fue algo más aldeano, en el que hubo gente muy aislada de España, muy aislada incluso de las ciudades importantes de País Vasco. Sí. En pueblos pequeños pues consiguieron unirse para generar pues ese grupo terrorista y ser además muy protegido por las poblaciones. En Cataluña es algo más moderno y más inteligente. En Cataluña todo el proceso se basa en una organización que funciona muy bien, que además han adoptado el funcionamiento y la capacidad organizativa que desarrollaron en los Juegos Olímpicos, y que realmente lo que están vendiendo es algo muy distinto. Es decir, tratan de vender un proceso democrático, una necesidad de democracia, una lucha contra un Estado opresor. Es decir, es muy difícil que genere un grupo terrorista. Lo que sí que está ocurriendo, y ocurrirá todavía más, y es lo que actualmente el gobierno español no sabe cómo gestionar, en el momento en el que venga la frustración que sienta la gente, cuando esto se acabe o se impida, están habiendo pues movimientos o acciones violentas. Pues por ejemplo la sede de Ciudadanos, de un partido político catalán que es españolista, pues ha sido atacada constantemente. Hace poco fue atacada la sede del PP, el partido del gobierno español. Hay hechos de violencia entonces. Sí, definitivamente. Obviamente la gente tiene miedo a salir con una bandera española, la gente tiene miedo en el colegio a defender la españolidad o a criticar el adoctrinamiento de los niños. Bueno, después te voy a preguntar sobre eso, pero debe ser terrible no poder exhibir tu propia bandera en tu país. Es complicado. Ellos hablan de que es un proceso transversal y democrático, y de que lo respetan todo, pero no es cierto. Y de hecho hace poco pegaron a un papá que iba con una bandera española y llevaba a un niño encima y le acabaron dando, le acabaron pegando. Bueno, eso es terrible. Yo la verdad, asumo mi ignorancia en este sentido. No estaba al tanto de hechos de violencias de esa naturaleza. El 1 de octubre
va a haber un referéndum, ¿no? Por lo menos un referéndum no legal, un referéndum ilegal, como al menos la prensa de Madrid lo tacha. Un referéndum que va a aportar nuevos datos respecto del consenso que en la población catalana tiene el movimiento independentista catalán. Yo quisiera saber, a ver si estás al tanto, ¿qué espacios políticos en España, o por qué no en el resto de la Unión Europea, directa o indirectamente apoyan esto que es separatismo catalán? No lo apoya absolutamente nadie, ni siquiera el grupo de Podemos, que de alguna forma apoyan la realización del referéndum, apoyan que la gente vote, apoyan que la gente se exprese en este aspecto. Es como una válvula de escape, es decir, como un intento de solucionar el problema. No hay ningún partido político español que esté, por supuesto, que quiera perder a Cataluña, que quiera perder una parte muy importante de la historia española, que quiera perder un buen número de familiares que están viviendo allí, y de perder ese vínculo. No existe un solo grupo político español que esto lo apoye. La gente hasta ahora se lo tomaba de broma. Nadie era consciente del problema que existía allí en Cataluña, y del problema que esto va a repercutir y está repercutiendo en España. Ahora, en el momento en el que ya se está viendo el problema serio que existe, la gente ya se está empezando a mover de una forma distinta, tanto en Cataluña como... Eso, lo que vos me decís es muy ilustrativo, que hasta hace poco la gente se lo tomaba a broma, como broma esto, y terminó siendo, ¿no?, una broma de mal gusto, porque realmente hay un problema. Vos fijate que yo inicio esta entrevista con vos y digo que no puedo permanecer impasible ante algo ante algo que ocurre con la madre patria. Existe, más allá de las regiones, de que vos estés en otro costado del mundo, existe algo identitario, ¿no? Más allá de que yo sea argentino y vos español, como que lo identitario nos une más allá de la frontera. Algo que se estaría dando de manera inversa en España, donde lo identitario, cuánta historia en común hay entre las distintas regiones de España, ¿no? Qué importante es para el mundo la historia de España, pero en vez de eso, ese sentimiento identitario unir, por lo que veo, allá está desuniendo. Por eso me gustaría preguntarte, ya para redondear la entrevista, y creo que vas a hablar por muchos españoles preocupados, ¿cómo se siente? Yo me pongo a pensar a ver qué pasaría si en Argentina, una provincia, acá nosotros estamos divididos por provincias, se sintiera no Argentina. No alcanzo a comprender cómo sería mi sentimiento en ese sentido. Por eso me gustaría que vos me digas cómo sentís vos como español que haya gente que pretenda dividir tu país. Mi opinión es una opinión particular que no todo el mundo comparte. Yo, David, mira, hay muchos españoles que están verdaderamente hartos de ese desprecio. También ocurre, y es parte del problema, un desprecio profundo que tienen muchos españoles hacia los catalanes. Y ahí hay mucha leyenda. Yo recuerdo de niño ir en el autobús y cantar quiero ser tan alto como la luna para poner los cuernos a Cataluña. Es decir, en toda Europa, que son países viejos, entre las regiones existe siempre una rivalidad, que es lo que ha llevado pues al Madrid y al Barça a ser unos equipos tan grandes, y como ocurre en toda Europa, existen esas rivalidades regionales que, bueno, sanas o insanas, han existido siempre. Muchos españoles están completamente hartos hablando en general de los catalanes, o bien de los políticos catalanes, o del ataque que sienten desde Cataluña hacia ellos, por ser andaluces, por ser castellanos o por ser lo que sean. Y mucha gente incluso está deseando que, oye, mira, que si se quieren separar, que se separen y nos dejen en paz.
algo parecido a lo que ocurría en Inglaterra con respecto al resto de Europa. Mi opinión particular es, hay otra gente que no pueden entender que cómo se puede separar una parte de España que implica una historia muy rica, una cultura muy rica que forma parte de nuestra, que todos queremos, amamos, y no podemos entender una España sencillamente sin Cataluña. Mi opinión particular, si me preguntas por mi opinión particular, la mía realmente es distinta. Yo pienso que si los catalanes realmente se quisiesen independizar, y si quieren independizar, no se puede poner puertas al campo. Es decir, si se quieren ir, que se vayan. Otra cosa distinta es lo que ha ocurrido en Cataluña. En Cataluña lo que se ha hecho ha sido un adoctrinamiento voraz de los niños con historias completamente falsas. Es decir, hoy, a día de hoy, los catalanes se piensan que es que Cataluña es española desde 1714 porque fue conquistada por España, lo cual es completamente falaz. Se piensan que España les ha ido oprimiendo teóricamente durante toda su vida. Se piensan que España les ha ido robando las libertades durante toda su vida. No son conscientes de que el caso de Cataluña es un caso excepcional en el mundo, de que una región pueda educar únicamente en el idioma regional. No son conscientes realmente de lo que han hecho con ellos. Por no decir lo que ha ocurrido ya en los últimos años, a partir de 2012, cuando se inició este proceso en el que pues se les está explicando de que España les roba, de que los ricos que van a ser cuando se separen, etcétera, etcétera. Mi opinión particular es que sencillamente aquí gana algo que nunca hubiésemos deseado que ganase, que es el fascismo. Es decir, que es ese nacionalismo del siglo XX que tanto dolor provocó en todo el mundo. El que gane esto es que gane algo malo, es que gane que gane el odio, que gane el rencor, es decir, que gane la codicia. Sencillamente, el hecho de que si Cataluña llegase a independizarse y se independizase de forma unilateral, sin contar con el Estado, que es algo imposible realmente lo que vencería sería un discurso de odio y de egoísmo, que realmente puede servir para cualquier región del mundo. Es decir, sencillamente por ser más rica no quiere compartir sus impuestos con el país que le ha hecho rica, porque hoy en día en un mundo global realmente va a tener las vías y las fronteras abiertas de la misma forma, que es realmente lo que explica este proceso. Bien. Es lo que explica lo que está ocurriendo. Entiendo perfectamente. Muy pragmático de tu parte. Por ahí yo lo veía con cierto sentimentalismo. Claro, si se quieren ir, que se vayan, pero con argumentos veraces, no con argumentos falaces. Efectivamente. Bueno, Rafael, te agradezco inmensamente que me hayas dedicado tu tiempo. Yo sé que allá en España ahora es bastante tarde. La verdad que tenía un montón de incertidumbre, que son muchas menos después de entrevistarte a vos. Y como ya sabes, davidrey.com.ar está a completa disposición de los artículos tan interesantes que vos escribís. No sería, David, no sería ninguna molestia, he estado encantado de atenderte. Lo único que sí que me gustaría matizar es que no me gustaría que nos quedemos con los catalanes en general son malos o está ocurriendo algo violento. La gran mayoría de catalanes, primero que además no son separatistas, la gran mayoría de ellos, aunque lo fuesen tampoco implicaría que sean gente violenta. Lo que ocurre es sencillamente que es gente que se ha creído en una historia por los tiempos de crisis que vivimos, que piensan que podrán vivir mejor fuera de aquí, fuera de España. Te entiendo perfectamente. No es que sea gente violenta, no es el problema que tenemos allí. Exactamente. Bueno, Rafael, hasta la próxima entonces y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David.